damos inicio al trabajo del día de hoy. Para esto me voy a apoyar de internet y también, pues, digamos, la explicación que vamos a hacer acá. Entonces, comenzamos con el tema nuevo. El tema de hoy es relacionado con el robot manipulador. Cuando nosotros hablamos de un robot manipulador, o bueno, cuando nosotros hablamos de robótica en general, hay diferentes tipos de robots. Específicamente el robot manipulador se caracteriza por tener algunos grados de libertad, pero como todo en robótica, digamos que es basado en el cuerpo humano. Robot manipulador, ¿vale? Pero profe, ¿y para qué me pregunta esas cosas si ya incluso hemos hecho algunos ejercicios? Resulta que las configuraciones que nosotros tenemos acá pueden ser infinitas, ¿no? Cada uno puede hacer su propuesta, pero al final, ¿qué es lo que yo necesito? Yo necesito controlar ese robot manipulador. El brazo manipulador o el robot manipulador se basa en la mano del cuerpo humano, ¿sí? En donde nos damos cuenta que existe un tronco, existe un brazo, existe un antebrazo, existe una muñeca. Cinemática hace referencia al campo de la física que habla de las posiciones, velocidades y aceleraciones. Entonces vamos a hablar que un robot manipulador es una secuencia de eslabones que están interconectados. Nos damos cuenta y ustedes ya mecánicamente están solucionando el problema. Pero básicamente yo tengo esto, ¿listo? Una secuencia de eslabones que se encuentran conectados, en este caso en un plano. El plano que vamos a trabajar el día de hoy es el plano X y Z. Acuérdense que la Z normalmente en las máquinas es la profundidad, pero en este caso es la altura que yo voy a tener para trabajar con mi robot. Yo llamo un eslabón un elemento que se encuentra unido, ¿cierto?, en dos puntos normalmente, aunque puede ser en uno solo. Por ejemplo, el caso de este eslabón, ¿vale? Pero si yo analizo este otro eslabón, tengo conexión en estos dos puntos. El análisis, en este caso geométrico, que yo haga del eslabón es bien importante. ¿Por qué, mis queridos amigos? Porque resulta que para que yo hable de la cinemática directa, esta bendita cinemática directa trata geométricamente en calcular cada uno de las distancias. En este caso miremos la distancia de este eslabón, ¿cierto? Digamos que esta va a ser la distancia L1 versus el ángulo, ¿listo? El ángulo que va a ser alfa, por ejemplo. Démonos cuenta que acá está la distancia L2 de mi segundo eslabón. Déjenlo aquí un poquito más arriba. Y aquí tengo respecto del eslabón anterior un ángulo alfa 2, por ejemplo. ¿Sí ven? Entonces, cuando yo hago un análisis geométrico, yo voy a lograr posicionar el punto final o el efector final. Como al final lo que nosotros queremos hacer es un control en lazo abierto, yo sí podría tener un control de este punto que lo voy a dibujar en azul. Mire, ahí está mi punto azul. ¿Cuál es el objetivo de hacer eso? Pues que yo pueda llegar a un tipo de control, ¿listo? Porque al final usted ya sabe perfectamente que si usted en su robot tiene un servomotor 0, 12 o 5 voltios dependiendo, o 24 voltios dependiendo del motor que utilice, y al final usted se va a dar cuenta que el servomotor solo va a tener un movimiento dependiendo del motor de 180 o de 360 grados, ¿listo? Pero ¿quién es el que le da la señal? Digamos que esta entrada. Cuando usted programa un servomotor, normalmente hablamos de una señal PWM, ¿listo? Que eso es una modulación por ancho de pulso. El objetivo es que cuando yo tenga la señal, yo pueda básicamente modular el voltaje de la señal, ¿sí o no? Y dependiendo de este ancho del pulso, pues yo voy a tener un movimiento en grados del servomotor. Ya nos damos cuenta que es bien importante tener presente que vamos a tener siempre un eslabón anclado al piso, listo, y ese eslabón siempre va a ser el eslabón número 1, luego el 2, el 3 y el 4, y así sucesivamente dependiendo de lo que usted necesita. Después de eso, nosotros comenzamos a pensar, bueno, ¿qué es un grado de libertad? Eso ya lo habíamos visto,
dijimos que un grado de libertad era básicamente cuando yo tenía un objeto en el espacio. En este caso, si yo tengo este objeto en el espacio, este señor tiene 6 grados de libertad, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si este es mi eje X, este es mi eje Z y este es mi eje Y, ¿sí o no? Cada uno de ellos se puede mover en azul longitudinalmente y este sería mi primer grado de libertad. Mi segundo grado de libertad sería este y mi tercer grado de libertad sería este, y eso ustedes lo entendieron. Pero también podíamos rotarlo en cualquiera de esos ejes, ¿vale? Entonces ahí se completaban los grados de libertad. Ahí la pregunta del millón es, dependiendo del robot que yo tengo, ¿cuántos grados de libertad tengo yo? Para analizar eso, yo tengo que mirar en qué plano estoy ubicado. Démonos cuenta que el tema y el concepto del grado de libertad es clave en este sentido, porque si usted no lo analiza desde el principio, después va a tener problemas. El eslabón número 1 está anclado a tierra. El man se mueve, si está anclado a tierra, se mueve en X o en Z, rota en X o en Z. Si está anclado al piso, si está empotrado, él no va a rotar en Z. Por eso la cascarita, ¿no? Bien importante. Ahora, claro, en teoría el robot de ustedes tiene que rotar en Z. Pero en este caso solo estamos mirándolo en un espacio bidimensional en el plano X y Z. En ese caso, el eslabón 1 no tendría ningún grado de libertad porque yo lo soldo al piso y si lo soldo al piso él ni se mueve ni rota. ¿Estamos claros? El único grado de libertad y el primer grado de libertad sería el eslabón 2, que dése cuenta que está conectado en este primer punto rojo al eslabón 1 y él solo va a rotar. En este caso va a rotar en Y. Como va a rotar en Y, él no se desplaza ni en X ni en Z, el bendito solo rota. Démonos cuenta que el eslabón 3 pasa lo mismo, pero depende del eslabón anterior. Tal cual como se mueva el eslabón 2, se conecta al eslabón 3 y él solo rota también en el eje Y, ¿sí o no? Y en este caso el eslabón 4 rotaría respecto de este punto, por tal motivo este robot tiene 3 humildes grados de libertad. Listo, después de que usted analiza en el plano XY, pues naturalmente ustedes hicieron un ejercicio espectacular en donde ustedes ahora en el plano YX tienen un robot, ¿vale? Vamos a dibujar esto acá, supongan que esto es sólido. ¿Listo? Que sería esta misma base, dibujémosla aquí abajo como para que se vea más o menos igual, ¿sí o no? Esta sería la base del robot y mirándola desde arriba voy a dibujarlo en amarillo para que vean el contraste. Ese sería, estamos mirándolo desde arriba, ¿no? Primer eslabón, segundo eslabón y tercer eslabón, ¿listo? En este caso los ejes, si yo lo miro desde arriba, serían de esta manera, ¿sí o no? Los tres ejes serían de esta manera. Y lo que yo buscaría sería ahora sí que rotara, ¿listo? En este caso el que rota es este ángulo y todos rotan conforme rota el eslabón número 1. Después de que yo hago ese análisis y entiendo muy bien qué es el grado de libertad, ¿vale? Cuando yo tengo claro que él rota, lo primero que tengo que analizar es, bueno, definamos un punto de inicio, ¿listo? En este caso, ustedes desde allá lo van a mirar en un solo plano. Voy a dibujarlo en isométrico para que ustedes lo tengan presente. Acuérdense que estoy yo con la tableta y posiblemente no se vaya a ver tan bonito, ¿sí o no? Entonces, este sería el plano X, este sería el plano Z, ¿vale? Inicialmente yo voy a tener una coordenada bien importante y la voy a dibujar más bien en azul porque esta va a ser la coordenada fija, ¿listo? Con base en el cual yo voy a leer, ¿sí o no? Entonces yo voy a decir, esta va a ser X y esta va a ser Y, ¿sí o no? Pero vamos a analizar solo este eslabón. Este eslabón vamos a dibujarlo en rojo, por ejemplo, en rojo. Entonces yo le voy a decir, mire que mi eslabón, en este caso este señor, en el plano XY no se va a mover. Se va a mover solo este y este, ¿sí o no? Solo se van a mover esos dos. ¿Y cómo hago yo para determinar el ángulo? Pues es que este es el centro de coordenadas 0, perdón, pongámoslo en azul, ¿sí o no? Este es el 0, claro, porque es mi plano de referencia y este sería el Y. Pero existe otro plano de referencia que es el móvil.
Entonces yo digo, ah, bueno, resulta que acá este señor se está moviendo respecto de este señor. Pero para que me lo entiendan mejor, yo voy a hacer el trazo desde acá con respecto a esta normal. Entonces usted ya dice, ah, bueno, listo. Y si yo trazo este punto de referencia en esta esquina, que es con respecto al que yo mido, ¿sí ven? X y Y y Z, perdón. Esto es Z, no sé por qué dije Y, esto es Z. Aquí se genera un ángulo, ¿listo? En este caso sería una Q cualquiera, ¿listo? Así como se genera ese, pues evidentemente yo voy a proyectar, en este caso voy a proyectar este señor y con base en ese yo voy a poner nuevamente mi plano de medida. Entonces yo digo, listo, como tengo mi plano de referencia que va a ser este, ¿vale? Entonces lo pongo acá, pongámoslo en azul, yo no, pongo este señor entre este punto y este punto. En este caso, ¿cómo lo analizaríamos? Es el eje del eslabón respecto del punto anterior, que sería el rojo. Aquí sería otro ángulo. ¿Listo? Este sería Q1 y este sería Q2. Resulta que nuevamente si yo tomo acá en mi eslabón, en este caso vamos a dibujar el robot móvil que hicimos nosotros. ¿Listo? Acá tengo mi primer eslabón. Acá yo conecto mi segundo eslabón. Vamos a suponer que está así. Este señor estaría acá. ¿Listo? Y aquí yo tendría la pinza, pero la pinza no rota, ¿vale? No rota en este sentido, ¿listo? Solo en el plano X y Y. Sí. Entonces este sería Z y este sería X. ¿Estamos claros? Y después yo ¿qué hago? Yo proyecto esta línea, ¿vale? Y con base en esa línea, démonos cuenta que acá yo tengo otro. Acá está. ¿Sí lo ven? Mejor dicho, este ángulo se mide respecto de la proyección del anterior. ¿Sí lo ven? Entonces, si yo tengo este señor acá, entonces yo proyecto este y este señor, dibujémoslo mejor, yo lo mediría respecto del ángulo anterior. ¿Sí o no? Entonces aquí tendría Q1, aquí tendría Q2 y aquí tendría Q3. Entonces quiere decir que yo ya sé cómo medir los ángulos, pero ahora necesito tener presente que cada eslabón tiene una longitud. Esta va a ser la longitud 1, esta va a ser, qué pena ahí la mezcla de cotas, perdón, longitud 2 y esta sería la longitud 3. Como yo les dije que no traslaparan cotas, pues las voy a quitar y las pondría en este caso abajo. Lo importante es que usted entiende que como estamos hablando de cinemática, Miguel, cinemática, estamos hablando de posición, velocidad y aceleración. Y usted sabe que ahí salen, comienzan a salir unas derivadas. En todo sistema de automatización siempre hay unas entradas y unas salidas. Entonces si yo por ejemplo acá, ¿sí o no? Tengo un modelo matemático. En ese modelo matemático siempre existe una entrada de información y una salida de información. Bueno, en este caso, output, ¿sí o no? Entradas y salidas de información. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que lograr? Llegar a esto, pero en términos cinemáticos. En la cinemática. Ahí dice cinemática. ¿Listo? Entonces, ahora sí. ¿Cómo hacemos nosotros para analizar ese modelo matemático y qué es lo que entra y qué es lo que sale? En un modelo cinemático, ¿cuál sería la entrada y cuál sería la salida? Entonces, démonos cuenta que la salida es este bendito punto. Esta es la salida. Salida. ¿Por qué? Que lo que yo necesito es controlar el punto final. Si yo tengo una salida, debería tener una entrada. ¿Cuál sería la entrada? La entrada del sistema son los ángulos. Mire, si yo a esta vaina le pongo este ángulo, si yo a esta vaina le pongo este ángulo y si yo a esta vaina le pongo este ángulo, esto es una entrada, una entrada, una entrada y aquí tendría yo mi salida, punto final. Este va a ser el X1 y este va a ser el X2. Y acá este sería el Z1 y este sería el Z2. ¿Sí la vio? Y este seguiría siendo B.
Pongámoslo en negro ahí para no desentonar. Pongámoslo en negro. Este sería B. ¿Qué sería la altura de este? Lo que le quiero decir. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que al final yo quiero hacer? Determinar este punto. Y este punto, pues pongámosle un nombre. Pongámosle H, X, Z. ¿Sí o no? Claro, porque al final, pongámoslo más cerquita porque si no ahí se me pierden estos tíos y la embarramos. Entonces sería H, X, Z. ¿Cuál sería H de X y cuál sería H de Y? Mire, acá se genera un triángulo rectángulo, mío. Véalo, aquí está. Aquí está el triángulo rectángulo. Ahí está. ¿Y cuál va a ser? Este es 90 grados, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Pues determinar esta X y determinar esta Y para determinar las componentes. L1 por coseno de Q1 más L2 por el coseno de Q1 más Q2. ¿Por qué no se restan? Ah, porque acuérdense que cuando estamos hablando del ángulo cuando va en sentido horario, que en este caso lo estamos midiendo acá, lo que yo hago es sumarlos. ¿Listo? Esa es la matemática sencilla que ustedes deben probar en su colegio. ¿Listo? Entonces, coseno de Q1, que es este señor, más el coseno de Q2, H de Z. Primero es B, más, ahora sí, L1 ¿qué? Seno de Q1, perfecto. L2 por seno de Q1 más Q2. Super, ya terminamos. Resulta que el jacobiano, ¿qué es? El jacobiano es una matriz que intenta condensar todo esto, pero es una serie de derivadas parciales. Entonces, básicamente es una matriz y unos vectores. Acuérdense que cuando yo tengo una sola columna, perdón, una sola, ¿cómo es la vaina? Una sola columna, yo hablo de vectores. Entonces sería H de X y este sería H de Z. ¿Sí o no? Eso es igual a ¿quién? A una matriz que contiene la información de la ecuación. En este caso, el jacobiano es una derivada parcial. Mire, vamos a hacer lo siguiente. La derivada parcial de h de x, que sería la primera ecuación, ¿listo? Con respecto a q1. Aquí lo que yo haría sería la derivada parcial de h de x, pero respecto a q2. La derivada parcial de h de z respecto a la derivada parcial respecto a q1 y la derivada parcial de la función z, ¿sí o no? Respecto a q2. Entonces, pero entonces aquí lo multiplicamos por otro vector, que sería Q1 y Q2, porque no tengo nada más en el sistema. Acuérdese que como son derivadas, pues yo tengo que ponerle las derivadas, que sea una derivada. Y esto es lo que se conoce como el jacobiano, ¿vale? Este señor de acá es lo que se conoce como el jacobiano. Jacobiano, ¿vale? Entonces el objetivo es que yo modele cinemáticamente el robot. Y eso todos ustedes lo pueden hacer. Pues, breve porque al final cada uno tiene unas distancias diferentes. Lo dejan en función de h de x y h de z y básicamente hacen triángulos rectángulos para determinar las componentes. Eso lo hacen en el bachillerato. Pero ¿cuál es como el objetivo? El objetivo es poder representar las dos en una forma matricial, de tal manera que yo incluya las dos, pero derivando parcialmente cada una de las variables, que en este caso serían los ángulos, pero cuando se derivan, pues estoy hablando de qué. Cuando yo tengo un ángulo derivado, pues es una distancia, pues una velocidad, mi querido amigo, una velocidad, acuérdese. La derivada de la posición, ¿qué es? Por eso es chévere que yo les dé estas clases, porque cuando ustedes ven por allá sus matemáticas diferenciales, integrales, pues muchas veces uno no las utiliza para nada, sino en ejercicios por allá X. Pero acá es bacano porque usted ya lo está aplicando, ¿sí me entiende? Y esto funciona para que el robot
ubique la punta, que es lo que me interesa a mí. ¿Sí lo ve? Entonces, palabras más, palabras menos. Venga, esta vaina tiene, dejémoslo así, con el tiempo que me embolate. El jacobiano se reduce a esta expresión. Entonces, h.dt, ¿sí o no?, es igual al jacobiano, que en este caso, ¿qué me está representando? A q dt, sí, que multiplica a q.dt. Ese es básicamente el jacobiano. Y de ahora en adelante ustedes van a comenzar a entender el jacobiano así, tal cual como yo se lo estoy poniendo, que no es difícil. Les voy a dar 5 minutos para que me entreguen la respuesta. ¿Cómo se armaría entonces el jacobiano? Ah, pues muy sencillo, mi querido amigo, porque al final lo que usted quiere hacer con la matriz es esta es la matriz, pues tendríamos que reemplazar los valores. Ah, profe, pues es que eso está muy fácil, porque mire, entonces yo diría aquí h de x punto y h de z punto, ¿a qué va a ser igual? Es una matriz, ¿no? Entonces yo digo, listo, profe, breve, aquí pongo las q1, entonces pongo menos L1, ¿sí o no? Menos L1, ¿qué? Seno de Q1, ¿sí o no? Seno de Q1, ¿sí o no? Menos L2, seno de Q1 más Q2. Seno de Q1 más Q2. Excelente. Terminamos. Eso es Q1. Ahora vamos a poner Q2. Sería menos L2 seno de Q1 más Q2. Al final lo que está aquí adentro de ustedes ya obviamente se dieron cuenta porque ustedes son muy inteligentes. Así, ese es el jacobiano de h de x respecto de Q1 y respecto de Q2. Profe, eso está muy fácil. Realmente está fácil. Y acá abajo yo que tengo, y digo, ah, bueno, listo, ahora necesito de h de z, simplemente lo reescribimos acá, sería L1 coseno de Q1 más L2 coseno de Q1 más Q2. Excelente. Y aquí ¿qué tendríamos? L2 coseno de Q1 más Q2. Se acabó el chiste. ¿Listo? No se le olvide que eso va multiplicado por las velocidades. Q1 punto y Q2 punto. Hemos terminado su famoso jacobiano. Listo, mis queridos amigos, eso es todo lo que tenían que hacer cuando nosotros tenemos simplemente 2 grados de libertad. Listo, entonces ahora ¿qué es lo que van a hacer? Ahora sí van a traer el isométrico. Mírenlo acá. Ay, güey, aquí está el isométrico. Clic derecho, vamos a copiar y les voy a pedir el favor que ahora integren el siguiente grado de libertad. ¿Por qué? Porque acá simplemente hicimos un análisis muy sencillo en este plano, pero acá este otro grado de libertad, ¿cómo lo hace? Hay que integrar ese otro grado de libertad en esta matriz, ¿vale? Mire, yo ya me di cuenta que tengo h de x y h de z, pues me falta h de y porque el man está rotando ahí. Entonces, ¿cómo hacen ese análisis? Esa es la pregunta del millón. Entonces, ¿qué? ¿Cuánto tiempo? 15 minuticos. Entonces, póngale cuidado. Acá lo mejor es entender el proceso como un solo grado de libertad girando en el eje Z. Por eso les pinté ese muñeco así como está. ¿Listo? Aquí claramente está Z. Aquí claramente está X y aquí claramente está Y. ¿Ya? Si yo analizo, miren que aquí aparece una componente en Z, mírenla. ¿Cómo vamos a llamar ese punto? Vamos a llamarlo Z1. ¿Sí o no? Este señor lo vamos a entender como un solo eslabón. Acá sí vamos a entender que esto es B porque es la altura. Pero los dos eslabones que teníamos lo vamos a entender como si fuera un solo eslabón. ¿Listo? ¿Por qué? Pues para facilitar los cálculos con la longitud 1. Por facilidad de los cálculos, ¿vale?
Si yo me doy cuenta y proyecto este punto, porque al final lo que yo quiero hacer es este punto H, ¿sí o no? Entonces si yo lo proyecto hacia abajo. Ahora sí está mejor. Lo importante es que ese punto tiene una coordenada acá. Como este es X, este lo vamos a llamar X1, y como esta es Y, este lo vamos a llamar Y1, ¿sí o no? Entonces démonos cuenta que acá se me forma otro triángulo rectángulo. Entonces en este caso vamos a pintarlo acá, ¿sí o no? Y este vamos a llamar que es el ángulo Q1. Dejémoslo más adelantico por acá. Q1. Excelente. Profe, ahora sí le estoy entendiendo. Entonces démonos cuenta que acá tengo dos triángulos rectángulos. El primer triángulo rectángulo es este, miren. Y entonces me queda muy fácil saber quién es este. ¿Listo? Claro. Y usted se da cuenta que este señor es este mismo de acá. Claro, porque mire que es el mismo. Mire que yo me doy cuenta acá. Podemos decir que h de x, que sería hx, y, z. ¿Sí o no? H de x, ¿quién sería? H de x, mírelo aquí. Tin, será igual a x1. Será la componente cuando yo pongo el efector final en un punto tridimensional y lo proyecto al plano cartesiano, pues es h de x va a ser x1. No hay nada que hacerle. ¿Quién sería h de z? Bueno, h de y. ¿Cuál sería h de y? ¿Y quién sería h de z? Muy bien. B, que sería esta distancia más z1. Entonces ahora sí hallemos las componentes. Hagámoslo aquí abajo. ¿Sí lo vieron? Entonces, ya nos dimos cuenta de la componente en X, Y, Z. Estos son componentes. Componentes. Es decir, las ecuaciones que describe la cinemática. Esto es lo que se llama la cinemática directa. Esto es la cinemática directa. Claro, porque démonos cuenta que las componentes X, Y y Z, que es la salida, está en función de los ángulos. Carita feliz. ¿Quién sería h punto de x? H punto de y. ¿Cómo quedaría? Listo, por Q2 punto. Listo. Entonces, h punto de z. Quedaría el jacobiano. Hemos terminado el jacobiano, mis queridos amigos. Fácil y sencillo.